Buenas tardes, mi nombre es José Fernández, somos JF Digital. Muy bien, entonces en esos minutos hay, o mejor dicho, está suspendido por breve término para que ingrese el señor Daniel Alfaro, ex ministro, quien va a responder y se va a personar ante la denuncia constitucional en su contra. Bien, entonces todavía hay que esperar un poco más para que inicie esa moción en contra del ministro del Interior Vicente Romero. Pero recordemos que el señor Daniel Alfaro Paredes fue ex ministro de Educación. Muy bien, entonces vamos a esperar un poco más para que en ese caso se reciba al ex ministro de Educación, Daniel Alfaro. Y la mesa directiva saludan al ex ministro de Educación, señor Daniel Alfaro Paredes, y a su abogado. Señores congresistas, se va a dar lectura a la parte pertinente del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Señor relator de lectura. Reglamento del Congreso de la República, artículo 89. Procedimiento de acusación constitucional. Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política. El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas. Inciso I. Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la subcomisión acusadora y el debate, el Pleno del Congreso vota pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación. En el primer caso, el Pleno del Congreso debate y vota en la misma sesión si se suspende o no al congresista acusado en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, el cual queda sujeto a juicio según ley. En el segundo caso, el expediente se archiva. El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso sin participación de los miembros de la Comisión Permanente. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, en la sesión celebrada el 14 de noviembre del año 2023, el tiempo para el debate será de 2 horas, distribuidas proporcionalmente entre los grupos parlamentarios, sin interrupciones y sin tiempo adicional. Asimismo, los congresistas no agrupados tendrán 1 minuto cada uno para poder intervenir sin interrupciones, sin tiempo adicional y sin cederse el tiempo entre ellos. Señor relator de lectura, al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate, 2 horas. Fuerza Popular, 23 minutos. Perú Libre, 13 minutos. Alianza para el Progreso, 12 minutos. Cambio Democrático Juntos por el Perú, 11 minutos. Bloque Magisterial de Concertación Nacional, 10 minutos. Renovación Popular, 10 minutos. Avanza País, 10 minutos. Podemos Perú, 10 minutos. Acción Popular, 7 minutos. Perú Bicentenario, 5 minutos. Somos Perú, 5 minutos. Unidad y Diálogo Parlamentario, 5 minutos. Se solicita a los señores portavoces alcanzar a la mesa la relación de oradores en el orden y por el tiempo en que harán uso de la palabra. Respecto a los congresistas no agrupados, pueden alcanzar de manera individual su pedido de uso de la palabra. Tiene la palabra la congresista Camones Soriano, hasta por 20 minutos en calidad de miembro de la subcomisión acusadora, para que sustente el informe aprobado por la Comisión Permanente y formule en su nombre la acusación correspondiente. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los colegas del Pleno. Voy a pedir la autorización, presidente, para poder transmitir el PPT que se tiene preparado. Autorizado. Gracias, presidente. Vamos a dar lectura al resumen ejecutivo de la denuncia constitucional 183 sobre el caso del ex ministro Daniel Alfaro Paredes. El denunciante en condición de congresista fue el señor Edmundo del Águila Herrera y la excongresista Paloma Rosa Noceda Chan, además del señor Armando Villanueva Mercado. Denunciado el señor Daniel Alfaro Paredes, ex ministro de Educación,
entre el periodo comprendido del 2 de abril del 2018 al 11 de marzo del 2019. El presunto delito es el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificados en el artículo 377 del Código Penal y que tiene como agraviado al Estado peruano. Señor presidente del Congreso, señores congresistas, de la denuncia constitucional debo precisar que con fecha 15 de abril del 2019, los denunciantes interponen denuncia constitucional originalmente numerada con el número 319 y actualmente con el número 183 contra el señor Daniel Alfaro Paredes en su condición de ex ministro de Educación entre el periodo comprendido del 2 de abril del 2018 al 11 de marzo del 2019. Con fecha 16 de abril del 2021, Oficialía Mayor decretó la derivación de la denuncia constitucional a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Con fecha 14 de octubre del 2021, Oficialía Mayor decretó la renumeración de la denuncia que anteriormente estaba con el número 319 y actualmente con el número 183. Del informe de calificación debo precisar que mediante informe de fecha 29 de diciembre del 2020, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente en parte la denuncia constitucional número 183. Solo con respecto a lo referido al levantamiento del antejuicio con respecto a la presunta comisión del delito tipificado en el artículo 377 del Código Penal peruano. La denuncia afirma que el denunciado durante el periodo comprendido entre el 2 de abril del 2018 y el 11 de marzo del 2019 habría omitido vigilar y supervisar el contenido de los textos escolares correspondientes al año escolar 2019. Tal es el caso del texto escolar denominado Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para los alumnos del tercer grado de secundaria, donde aparecía un link que otorgaba acceso a una página web con contenido inapropiado para los estudiantes usuarios del texto, así como que habría hecho caso omiso a las recomendaciones formuladas por sus predecesores sobre los mismos, al pedido de transparencia manifestado por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, con relación a la elaboración e impresión de textos escolares, y no habría cumplido también con responder a oficios sobre materia de la denuncia. La excongresista Paloma Noceda, tanto en su calidad de presidenta de la Comisión de Educación como en su calidad de congresista, le remitió solicitando información sobre el proceso de elaboración de los referidos textos escolares en cuestión. Sobre el otorgamiento de plazo, de acuerdo a la sesión de la Comisión Permanente de fecha 22 de enero del 2021, se autorizó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales efectuar la investigación referida a la denuncia constitucional 183. Sobre la notificación a los denunciados, debo precisar que con fecha 8 de abril de 2021, el denunciado recibe la notificación número 175-D/C, número 319-2020-2021-SCAC-CP/CR, en su domicilio real. Los descargos del investigado respecto al delito referido fueron presentados mediante escrito sin número de fecha 15 de abril del 2021, rechazando todas las imputaciones. Sobre la delegación de la denuncia, en la primera sesión extraordinaria virtual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de fecha 6 de enero del 2022, se delegó al congresista Edgar Cornelio Raimundo Mercado la denuncia constitucional 183, a fin de que efectúe la investigación correspondiente. Formalmente, por medio del oficio 051-2021-2022-SCAC-CPCR del 2 de febrero del 2022, se notificó al congresista delegado las copias de la denuncia constitucional referida y también la copia de la notificación número 175, de fecha 7 de abril del 2021, dirigida al exministro de Educación Daniel Alfaro Paredes, a fin que efectúe sus descargos en el plazo de 5 días hábiles. Con fecha 9 de febrero del 2022, mediante oficio 234-ECRM/2022-2026-CR, el congresista delegado cumple con remitir el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, señalando los hechos que buscaría determinar si ocurrieron o no y procedió a declarar pertinentes los medios de prueba aportados en el procedimiento, solicitando que el oficial mayor del Congreso emita un informe que contenga 2 puntos. A. La confirmación de la recepción de los oficios numerados con el 348-2019-Minedu/SG, el número 3506-2018-Minedu/SG, otro número 4391-2018-Minedu/SG,
el siguiente oficio numerado con el número 5448-2018-Minedu/SG y finalmente el oficio 545-2019-Minedu/SG. B. Copia de los referidos oficios y sus anexos y si fueron recibidos. C. Que señale si dichos oficios fueron emitidos dentro de los plazos de la absolución de pedidos de información originales. Señor presidente, señores colegas, sobre la audiencia debo precisar que con fecha 28 de febrero del 2022 se llevó a cabo la audiencia virtual de la presente denuncia constitucional, evento en el cual se observó el estricto cumplimiento del procedimiento establecido en el inciso D4 del artículo 89 de nuestro reglamento del Congreso de la República. Con el quórum reglamentario de congresistas se dio inicio a la sesión, encontrándose presente el denunciado señor Daniel Alfaro Paredes y su abogado el señor doctor Aníbal Quiroga León. No se hicieron presentes los denunciantes, por lo que se les otorgó el uso de la palabra al denunciado y a su abogado, quienes expresaron los principales argumentos de defensa contenidos en el escrito de descargo. Finalizada su intervención, hicieron uso de la palabra los congresistas Ernesto Bustamante, congresista Alejandro Muñante, congresista Marta Lupe Moyano, congresista Alfredo Pariona Sinche, congresista Rocío Torres Salina y la congresista María Acuña Peralta, quienes hicieron comentarios y o plantearon diversas interrogantes al denunciado y a su abogado defensor. A todas las interrogantes planteadas, el denunciado dio respuestas, con lo cual concluyó la audiencia convocada. Señor presidente, sobre el informe final refiero que con fecha 11 de marzo del 2022, el congresista delegado, mediante el oficio número 0277-SRM/2022-2026-CR, cumplió con presentar el informe final, el mismo que concluye en lo siguiente. Acusar al denunciado Daniel Alfaro Paredes en su condición de exministro de Estado del sector educación por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificados en el artículo 377 del Código Penal, recomendando el levantamiento de la garantía del antejuicio político. Ello al determinar que el denunciado no habría tomado medidas adecuadas con respecto a la problemática incurrida en los textos escolares, así como no habría respondido a los oficios con pedidos de información formulados por la entonces congresista Paloma Noceda. El referido informe deja constancia que la solicitud de información a la Oficialía Mayor del Congreso fue atendido. Con fecha 18 de marzo del 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó, por mayoría de 12 votos a favor, 3 votos en abstención, aprobar las conclusiones del informe final. Asimismo, señor presidente, con fecha 11 de abril del 2022, mediante el oficio número 133-2021-2022-SCAC-CP-CR, la subcomisión remite el informe final debidamente suscrito a la comisión permanente, encontrándonos habilitados de esta manera para proseguir con la siguiente etapa del procedimiento de denuncia constitucional. Sobre la comisión permanente refiero que con fecha 22 de septiembre del 2023, los miembros de la comisión permanente conocieron el contenido del informe final aprobado, así como escucharon la defensa del denunciado y su defensa técnica, aprobándose las conclusiones del referido informe final por 19 votos a favor, 2 votos en abstención y ningún voto en contra. Además, con 21 votos a favor, se aprobó también la designación de los integrantes de la subcomisión acusadora recaída en los congresistas Raimundo Mercado y Camones Soriano, a efectos de que expongan la presente acusación constitucional ante el Pleno del Congreso. En este punto, señor presidente, procederé a exponer los principales argumentos del fondo del informe final recaído en la denuncia constitucional 183. Sobre el particular, conviene precisar que se ha determinado la existencia de mérito probatorio suficiente para que sea el Poder Judicial quien determine de manera concluyente y definitiva si el señor exministro Alfaro es culpable del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales regulado en el artículo 377 de nuestro Código Penal. Bajo ningún punto de vista ello lesiona el derecho a un debido proceso, dado que no corresponde al Congreso de la República la actividad jurisdiccional, juzgar, sino solamente disponer el levantamiento de la prerrogativa constitucional para que un juez imparcial e independiente juzgue al señor exministro. El señor congresista Raimundo en su informe final ha expresado lo siguiente al momento de valorar los medios probatorios y sostener sus conclusiones. Primero, el artículo 25 de la ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone que el ministro de Estado es el responsable político de la conducción de un sector o sectores del Poder Ejecutivo y en ejercicio de tal función orienta, formula, dirige, coordina, determina, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas nacionales y sectoriales a su cargo. Acorde con ello, el artículo 6 del Decreto Supremo 001-2005-Minedu, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
precisa las funciones y atribuciones del citado ministerio, asignándole la dirección, planificación, formulación, coordinación, supervisión o evaluación de las políticas nacionales y sectoriales de su cartera, así como conducir el proceso de planeamiento estratégico del Ministerio de Educación. El propio denunciado en la sesión de la Comisión de Educación de fecha 4 de julio de 2018 señaló, en relación a la rectoría del Ministerio de Educación, nosotros somos rectores de políticas educativas. Sobre el texto escolar señala que efectivamente las fuentes no fueron fiables, al menos algunas de ellas no fueron fiables y o oficiales. Se pudo haber tenido un mejor criterio para seleccionar estas fuentes. Asimismo, sobre el proceso de elaboración de los textos escolares mencionó, lo que hemos encontrado es que hemos visto de dos formas los procesos de elaboración. Por un lado está en la elaboración propia, que puede partir de un especialista del Minedo o de una contratación de un consultor externo bajo un TDR, término de referencia, determinando que eso es una posibilidad. Y la otra es adquirir los editoriales, es decir, se hace el contrato con la editorial por la edición del texto y se le contrata también los contenidos de la misma manera a través de términos de referencia que sirvan como base para estos procesos. Señala además que el 15 de julio de 2018 yo puedo traer las transparencias y mostrarles, pero a partir de eso tenemos que seguir con la logística que tenemos implementada. A partir de estas declaraciones se puede sostener que el denunciado tuvo conocimiento del funcionamiento del proceso de elaboración de los textos escolares, precisando inclusive que debían seguir con la logística en curso. Como primera conclusión, el denunciado tenía a su cargo como ministro de Educación la función de supervisar y evaluar las políticas sectoriales a su cargo. El denunciado sí tenía conocimiento respecto al contenido irregular, dañino u ofensivo de los textos escolares. Efectivamente, en la sesión de la Comisión de Educación de fecha 4 de julio de 2018, el denunciado sostuvo lo siguiente. Los títulos que estamos sometiendo a mesa o que ustedes están también emitiendo específicamente el cuaderno de trabajo para quinto de secundaria, para que este sea retirado, no se va a volver a imprimir. Sobre los textos escolares indica lo siguiente, vamos a mejorar los textos. Igualmente indicó que tenía preocupación de los contenidos de los textos escolares, indicando lo siguiente. Yo les hablaba al principio de un binomio que es elaboración-entrega, es decir, yo entiendo la preocupación por los contenidos, entiendo perfectamente la comprensión por los contenidos y por eso es que hemos hecho todos los esfuerzos para poder socializarlos y a partir de eso cambiarlos. Claro, en nuestra rectoría, pero también escuchando. El denunciado no adoptó medidas de manera oportuna para evitar el contenido ofensivo, dañino o irregular de los textos escolares para con los funcionarios del Ministerio de Educación que participaron en la elaboración, revisión y aprobación de los mismos. A mayor abundamiento durante la gestión del denunciado, no se sancionó ni encontró responsables entre los funcionarios encargados de elaborar, revisar y aprobar los textos escolares. Ello sucede con la gestión de la ex ministra Flor Pablo. De igual forma, no hay duda en torno al contenido inadecuado del texto escolar y en particular del respectivo enlace a Internet que aparecía en el mismo. Ello lo sostiene la ex ministra de Educación, Flor Pablo, en los siguientes términos. Abro comillas. No es que todo el texto en su conjunto esté mal, sino que hay una aparición de unos links de estos contenidos inapropiados. Hay responsabilidad del área pedagógica a cargo. Hemos dado el mensaje de que ese link debe ser retirado. Nosotros hemos hecho las coordinaciones y ya no existe. Cuando llegamos a la gestión encontramos los textos ya en las escuelas, revisamos y encontramos el tema de los links. Asimismo, la ex ministra Marilu Martens señaló lo siguiente. Asumo la responsabilidad, pero también quiero pedirle al ministro Alfaro que evalúe retirar este material educativo, ya que no aporta en nada al pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Y eso se evidencia porque en la guía de maestros se ha sesgado la respuesta que deben dar a los alumnos. Finalmente, señor presidente, conforme se advierte del informe remitido por la Oficialía Mayor del Congreso de la República, el denunciado no cumplió, conforme era su obligación, con absolver los pedidos de información remitidos del Congreso de la República en dar respuesta a los oficios 2777 del 2017, 2832 del 2017, 3084 también del 2017 y el oficio 86 del 2018. Así como el oficio 205 del 2018, en donde se le requirió información y documentos referidos a dichos hechos. Ello en vulneración de los artículos 69 y 87 del Reglamento del Congreso de la República. Inclusive el propio denunciado reconoce ello
respecto del oficio número 205-2018-2019-PNCH, en la audiencia realizada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por todas estas consideraciones, señor presidente, se concluye en acusar al denunciado Daniel Alfaro Paredes en su condición de ex ministro de Estado en el sector de educación por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Señor presidente, en esos términos reitero la conclusión del informe final. Acusar al denunciado Daniel Alfaro Paredes en su condición de exministro de Estado del sector educación por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal, solicitando al Pleno del Congreso de la al Pleno de la Comisión Permanente apoyar con su voto al mismo. Señor presidente, en esos términos reitero la conclusión del informe final. Acusar al denunciador Daniel Alfaro Paredes en su condición de exministro de Estado del sector de educación por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal, solicitando ahora al Pleno del Congreso de la República apoyar con su voto el mismo, presentando el proyecto de resolución legislativa para su debate y votación. En ese momento le alcanzará, señor presidente, el proyecto de la resolución legislativa. Le agradezco el tiempo otorgado. He culminado, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el exministro de Educación, señor Daniel Alfaro Paredes, para ejercer su derecho de defensa hasta por 20 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado. Muy buenas tardes a todos los miembros del Pleno del Congreso de la República. Han pasado más de 4 años desde el inicio de esta denuncia constitucional. Durante este tiempo enfrenté con total transparencia las múltiples citaciones de diversos congresos y lo que parecen ser ataques coordinados y abusivos de desprestigio personal. Aclaré todos los cuestionamientos por escrito en los tiempos requeridos y de manera técnica y con evidencia contundente. Y asistí cuando me fue requerido. Y aún así, a pesar de la solidez de los argumentos, el informe acusatorio no reconoce nuestros descargos e incluso, lamentablemente, tergiversa los hechos. Lamento mucho que la congresista Camones haya tenido que leer este informe frente a todos ustedes. Debido a ello, vuelvo a ser muy tajante. Durante mi gestión como ministro de Educación y en lo que respecta a textos escolares, no hubo omisión, ni rehusamiento, ni demora de ningún acto funcional en la acción de textos escolares ni en ninguna política educativa. Es decir, no dejé de hacer lo que la norma me pidió hacer. Mi obligación como ministro y como ciudadano que requiere la mejora para la educación en nuestro país fue nombrar a personas con los conocimientos y experiencias para que cumpla con la supervisión y vigilancia de los textos escolares, y así fue. Ni la denuncia constitucional ni el informe acusatorio demuestra lo contrario. Es absurdo y un despropósito jurídico acusar a un ministro de manera penal por las funciones a cargo de otras personas. Ello debido a que el ministro tendría que ocuparse del trabajo de todos, y eso es imposible. No tiene sentido en una organización pequeña y mucho menos en una organización grande, la más grande del país, como es el Ministerio de Educación. Si este informe acusatorio se aprueba, la Fiscalía estaría obligada a acusarme frente al Poder Judicial por este delito que no he cometido, lo cual significaría un pésimo precedente para cualquier futuro ministro, además de una pérdida de tiempo para nuestro atiborrado sistema judicial. Ello desanimaría a otros funcionarios de ejercer este tipo de cargos para trabajar por el país. Pero más allá de las cuestiones legales, sí es necesario aclarar tergiversaciones y omisiones del informe acusatorio para dejar absolutamente claras las estrategias y acciones que mi gestión promovió respecto a los textos escolares. Implementación de desarrollo personal, cívica y ciudadanía.
Específicamente, la denuncia constitucional afirmó que durante mi gestión no se vigiló ni supervisó el contenido de los textos escolares correspondientes al año escolar 2019, como es el caso del texto denominado Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para alumnos de tercer grado de secundaria, no de quinto, como afirmó la señora congresista, donde aparecería un link con contenido inapropiado. Lo primero por aclarar es que no existieron contenidos de ningún tipo pornográfico en el texto escolar. Existió un link que fue derivado a una página cubana, Educarred, que tenía un concepto de compromiso o de conducta sexual y de ahí a diferentes tipos. Pero no hubo ningún contenido ni ninguna vinculación con alguna página de contenido pornográfico, como sí se trató de decir tendenciosamente y se hizo mucho daño a esta área curricular que representa el texto escolar. En el 2018, permítanme recordarles, se dio el caso de los cuellos blancos, lo cual hizo aún más necesaria la implementación del área curricular Desarrollo Personal, Cívica y Ciudadanía, prevista para el 2019 en toda la secundaria. Ello debido a que refuerza el desarrollo de la competencia de convivencia pacífica y democrática, vital para combatir los males estructurales como la corrupción y la dictadura. Todos aquí sabemos lo necesario que es formar a nuestros niños y adolescentes en ello. Señoras y señores congresistas, luego de esta audiencia, ustedes decidirán sobre uno de los casos más emblemáticos de este sonado tema, cuyo principal acusado, el señor César Inestrosa, tras 4 años, le responderá desde la clandestinidad. Si estuvieran en mis zapatos en el 2018, ¿no considerarían absolutamente necesario impulsar esta área curricular? Como acabo de sustentar, no es labor de un ministro revisar cada texto escolar, menos aún abrir cada link de cada libro, pero sí tener el liderazgo y generar las políticas necesarias para que los funcionarios a cargo puedan desarrollar sus funciones. Y eso se hizo con DPCC y los textos escolares tal como lo demuestro a continuación. Se tuvo una reacción inmediata frente a los cuestionamientos. Es virtualmente imposible lo que indica la denuncia constitucional y el informe acusatorio, los cuales dicen que tuve conocimiento de la existencia del cuestionado link y que no tomé acciones correctivas en su momento, ya que tomé conocimiento del mismo cuando dejé de ser ministro. Ambos documentos confunden, vuelvo a decir, confunden lo ocurrido con el cuaderno de trabajo de comprensión lectora para quinto de secundaria en 2018 con el texto de DPCC. Durante mi gestión se dieron a conocer críticas a los contenidos y finalidades pedagógicas del texto de comprensión lectora. Los funcionarios a cargo reaccionaron rápidamente reemplazando estos textos por otros y dando inicio a las investigaciones correspondientes. Como ministro, realicé la comunicación de estos actos. Estas acciones, lejos de un rehusamiento o omisión de funciones, son pruebas fehacientes de la preocupación por los textos escolares y la respuesta inmediata frente a los mismos. Incluso las declaraciones de la ex ministra Marilú Martes, que ha referido la congresista en su informe acusatorio, se refiere a este caso, al de comprensión lectora, y no al de DPCC, al cuestionado link, como erróneamente se afirmó en el informe acusatorio. Del mismo modo, las decisiones tomadas por el ministerio en este caso coincidieron con las recomendaciones de la exministra, por lo que tampoco se puede decir que se hizo caso omiso a las recomendaciones de otros ministros, a pesar de que ninguna se condujo por la vía regular, sino se dieron de manera abierta en los medios de comunicación. También se promovió la mayor participación de las familias y de la sociedad civil. Ante los cuestionamientos por la falta de participación de las familias y sociedad civil en la elaboración de los textos escolares, se realizaron 5 mesas de diálogo en mayo del 2018 que contaron con políticos, militares, comunidad internacional, académicos, familias, entre otros, para tratar no cualquier tema, los de mayor sensibilidad. El enfoque de igualdad de género, la educación sexual integral, la violencia terrorista en nuestro país. Y con ello, en mayo del 2018, se publicó la resolución viceministerial 073, aprobando disposiciones para la participación de sectores del Estado, la comunidad educativa y la sociedad civil para la validación de materiales educativos. ¿Cómo es que no hicimos nada? Ante
la falta de supuesta calidad en los textos escolares, dada la necesidad de renovar la dotación de materiales educativos para el 2020, estamos en 2018, se vio conveniente desde la alta dirección dotar de lineamientos oficiales para elaborar materiales impresos y recursos educativos. Para ello, se aprobó una resolución ministerial 451 para crear una comisión sectorial que elabore los lineamientos de estos materiales educativos. Así, como resultado, salió la resolución viceministerial 053 que aprobó tales lineamientos con miras a mejorar los procesos para la dotación de los documentos del 2020. Hubo anticipación, no hubo nunca demora. Así como trabajamos por la calidad de los textos escolares, trabajamos por el interés superior de todos los niños, adolescentes y jóvenes. Pudimos contener una huelga de maestros que en ese momento inició el expresidente Castillo. Luego de 2 semanas, gracias a una política cercana a los docentes que logró un aumento significativo de sus salarios, y también, por otro lado, separamos a más de 1000 docentes que habían tenido sentencia en casos como violación sexual, narcotráfico y terrorismo. Además, iniciamos el proyecto de Escuelas del Bicentenario, potenciamos la prevención y atención de la violencia escolar con el CICB y psicólogos en todas las UGELes. Y en la educación superior, destinamos recursos para potenciar los institutos de excelencia y el licenciamiento de institutos públicos. Durante mi gestión se iniciaron también los procesos de denegatoria de licenciamiento de universidades, algo que ha sido fundamental para mejorar la calidad de la educación y de que más adelante serán nuestras autoridades y gobernantes. Más importante aún, se trabajó con mucha transparencia y coordinación con este Congreso. Ante las tensiones crecientes entre el Ejecutivo y el Legislativo que se vivieron en ese entonces, mi gestión se caracterizó por una apertura al diálogo y transparencia frente a todos los pedidos del Congreso. Se asistieron varias veces a la Comisión de Educación, varias veces, como bien lo revelan los informes acusatorios. Y diversas comisiones del Congreso, no solo educación. Se sostuvieron reuniones de coordinación con congresistas en el Ministerio y en sus regiones, con la finalidad de analizar la problemática específica de cada territorio. Se podrán tener diversas opiniones y hasta divergentes, pero no se podrá negar que siempre fueron atendidas y discutidas con amplitud y transparencia. En ese espíritu se trataron de responder numerosos oficios que llegaron a despacho. De hecho, se enviaron los textos escolares antes de su distribución a la Comisión de Educación. Es mi absoluto deseo de que este acoso político de más de 4 años, con informes acusatorios sin sustento y campañas públicas de desprestigio personal, no encuentren eco en ustedes y que su voto archive el caso por ser de absoluta justicia. A pesar de ese constante ataque, a pesar de que soy inocente de estas acusaciones, nunca me defendí públicamente, porque considero que el espacio que te dan los medios solo se debe utilizar para defender a quienes no tienen voz. Y también porque creo que la agenda educativa no puede distraerse con temas que no aportarán al interés superior de nuestros estudiantes. La educación de ellos debe ser la prioridad de todos y nadie puede discutirlo. Este es un voto de conciencia. Si una persona o líder trata de disuadirlos, créanme que no los está ayudando. Esta votación dirá más de ustedes que sobre mí. No soy político, no planeo ocupar cargos públicos. Cerré esa etapa de mi vida, luego de trabajar con mucho esfuerzo para mejorar un país con el que todos soñemos. Pero seguiré aportando desde lo técnico y educativo, como lo vengo haciendo, y en especial en este Congreso. Seguiré participando en vuestro canal de televisión cuando me lo soliciten, o seguiré capacitando en gestión pública a sus más de 200 colaboradores. Estoy tranquilo, porque sé que la justicia siempre llega. Gracias por escucharme. Puede hacer uso de la palabra el abogado defensor. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas, señoras congresistas. Voy a brevemente exponer 3 puntos que me parecen fundamentales para poder tener una comprensión cabal acerca de lo que son las imputaciones que forman parte de esta acusación constitucional. Creo que lo primero que hay que relevar, que también ha sido mencionado por el señor Alfaro, es que el primer aspecto de la imputación
se refiere con el quebrantamiento de la función de supervisar y evaluar las políticas sectoriales a su cargo. Y recalco, políticas sectoriales a su cargo. Pero, ¿qué es lo que se está imputando en este caso precisamente? El no haber supervisado la elaboración de un material educativo en concreto. Este es el material titulado Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para alumnos del tercer grado de secundaria, ¿no? Sobre esto quisiera recordar y resaltar que desde hace mucho tiempo la administración pública en el Perú se rige por el principio de desconcentración vertical. Es decir, no se espera que el titular de una entidad sea el que tenga que atender todos los asuntos que se relacionen precisamente con la marcha del ministerio, de su cartera. Para eso existe una estructura organizativa que es la que distingue precisamente qué puntos son los que cada uno dentro de las funciones que les competen deben cumplir, ¿no? Y nuevamente, repito, ¿cuál es la imputación? El quebrantamiento acerca de las políticas, que es algo que sí le corresponde al ministro, pero la imputación aterriza en la elaboración de un texto en concreto. Entonces, desde ese punto de vista, no se puede imputar por cada cosa que suceda al interior de una cartera, por lo menos desde una primera aproximación al asunto, ¿no?, a su titular. Esto además porque si hablamos de responsabilidad en general, de regímenes de responsabilidad, tenemos que distinguir que existen dos principios que son importantísimos para poder determinar la responsabilidad. Uno precisamente es el principio de culpabilidad y es un principio que desde antiguo nos dice que las personas responden exactamente por aquello que hacen. Es decir, no se le puede imputar a una persona una responsabilidad por algo que se encuentra fuera de su actuación funcional. Y esto no solamente se refiere a lo que los compañeros o digamos otras personas que trabajan dentro del sector hacen, sino también dentro de lo que le corresponde al jefe, es decir, al titular, ¿no? Por eso es que uno de los aspectos principales de este principio de causalidad, de culpabilidad, es precisamente reprimir el que se condenen las denominadas responsabilidades en cascada, es decir, atribuir al titular toda la responsabilidad por todo lo que hacen las personas que se encuentran dentro de la estructura organizativa, en este caso del Ministerio de Educación. Y en este caso nosotros invariablemente hemos venido sosteniendo a lo largo de todo este procedimiento que se encuentran perfectamente identificadas las personas a las cuales dentro de su estructura de organización funcional correspondía precisamente la elaboración y la supervisión de los textos escolares. Y aquí tenemos que los hemos identificado, ¿no? Los funcionarios de la Dirección de Educación Secundaria, de la Dirección General de Educación Básica Regular y el Viceministerio de Gestión Pedagógica. No se entiende entonces cómo de buenas a primeras, si la imputación que se está haciendo en este caso es no haber cumplido con la función de supervisar las políticas del sector, se aterriza inmediatamente sobre un texto escolar cuya elaboración y supervisión se encuentra a cargo de funcionarios que se encuentran perfectamente delimitados dentro de la organización funcional del Ministerio de Educación. Entonces, por lo tanto, consideramos que esto es un elemento que tenía que haber sido tomado en cuenta. En segundo lugar, se señala que el denunciado tuvo conocimiento del funcionamiento y del proceso de elaboración de textos escolares. Ya, sobre esto, recalcando lo que señaló el exministro Alfaro hasta este momento, ¿no?, se han tomado en cuenta las actas de la sesión de la Comisión de Educación del Congreso de la República realizada el 4 de julio de 2018. Pero estas actas no nos hablan en todos los casos porque se han incluso reproducido fragmentos de declaraciones que hizo el ministro de Educación durante esta sesión, pero que no se referían a la elaboración de ese texto escolar específico de tercero de secundaria, sino se referían más bien a otro texto, es decir, de quinto de secundaria, donde incluso el tema de controversia era otro. No estaba relacionado con el tema del material de contenido aparentemente inapropiado desde el punto de vista de educación sexual, sino más bien al tema del terrorismo. Y eso fue lo que justamente tuvo como consecuencia que se hicieran estas recomendaciones. Entonces, por lo tanto, si se tiene, por más de que esta no sea una instancia jurisdiccional, de todas maneras, pues tiene que haber una evaluación de aquellos aspectos que forman parte de los cargos que se han imputado. Y si los cargos son actas que se refieren no a este material educativo, sino a otro, pues
evidentemente lo que sucede es que esta imputación no aparece lo suficientemente sólida como para poder justificar una acusación constitucional. Y finalmente, en los 2 minutos que restan a esta defensa, yo me voy a referir a algo. Es cierto, se ha dicho que como parte de la imputación es que no se tomó nota y se hizo caso omiso a las recomendaciones de 2 exministros. Me pregunto, si ya no son ministros, si no forman parte del Estado, ¿cuál es la vinculación jurídica que tiene el exministro de Educación con respecto a personas que ya no forman parte de la administración pública? Según este razonamiento, es decir, cada vez que un titular de una entidad no obedezca o no se atenga o no atienda a recomendaciones de cualquier persona, ¿no? Se podría también entonces imputar esta acusación. Por más de que tenga el grado de ministros, no se ha aprobado cuál es la vinculación jurídica. Y sobre la falta de transparencia, bueno, evidentemente, como me reitero en los argumentos que han sido señalados por el exministro Alfaro, donde se señala claramente que en la medida del ejercicio de funciones y de acuerdo como era requerido por la Comisión de Educación, se atendieron los requerimientos. En todo caso, por eso, y para concluir, considero que debe archivarse esta acusación constitucional al no tener ninguna conexión con el hecho típico descrito en el delito de rehusamiento u omisión de funciones. Muchas gracias. Habiendo concluido... Presidente, ¿me permite la palabra? ¿Quién es? Lady Camones. Congresista Lady Camones. Presidente. Vamos a concluir con la formalidad y luego le vamos a ceder el uso de la palabra. Habiendo concluido las intervenciones, se invita al exministro de Educación, señor Daniel Alfaro Paredes, y a su abogado a abandonar la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término. Señores congresistas, se reanuda la sesión. En debate, la acusación constitucional formulada contra el exministro de Educación, señor Daniel Alfaro Paredes. Previamente tiene uso de la palabra la señora Lady Camones Soriano. Gracias, presidente. Me hubiese gustado que el ministro o el exministro hubiese estado presente para poder hacerle la aclaración. En el momento que él le ha expuesto, indica que yo soy la que le está acusando, como si yo tuviera algo de repente, o haciendo presumir que yo tuviera algo contra él. Definitivamente no es así. Como presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales me corresponde la dirección de los procedimientos. Tal es así que este caso fue encargado y fue delegado el congresista Edgar Raimundo Mercado, quien el día de hoy, y que forma también parte de la su comisión acusadora, y que el día de hoy no ha podido darle lectura al informe porque ha presentado una licencia. Es por ello que yo he dado lectura a un informe que ha sido elaborado en base a toda la investigación y a todo el procedimiento de acuerdo a nuestro reglamento por el congresista delegado Raimundo. Así que lo que yo he hecho en ese momento es dar lectura a las conclusiones producto de la investigación desarrollada por el congresista Raimundo. Simplemente hacer esa aclaración, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Con la precisión efectuada por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se inicia el debate. Tiene uso de la palabra el congresista Esdras Medina, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. A través suyo saludar a todos los colegas congresistas, saludar a la mesa directiva y también a los ciudadanos que nos están viendo. Estimado señor presidente, hoy hago uso de la palabra a nombre de 7 millones de estudiantes de las escuelas públicas y miles de padres de familia que durante todos estos años han pedido a viva voz que se sancione ejemplarmente a los funcionarios y exministros de educación que omitieron sus funciones y responsabilidades y permitieron que se distribuyan textos escolares desde educación inicial hasta secundaria con enlaces pornográficos e inapropiados. Por ejemplo, durante la gestión del exministro de Educación,
Daniel Alfaro Paredes, que también me hubiera gustado que esté presente para decirle directamente, se distribuyeron textos escolares del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica para los estudiantes de tercero de secundaria, donde contienen enlaces o link que lleva al portal Euret, el cual es una enciclopedia virtual del gobierno cubano, similar a Wikipedia. El enlace lleva a los alumnos a contenidos inapropiados, en donde se les enseña cómo tener relaciones sexuales, incluso mucho más, y que por ética, no lo digo aquí en nuestro parlamento, en donde se les enseñaba cómo tener relaciones, así mismo en dicho enlace se estigmatiza y ataca a la religión. En ese portal define conductas sexuales de esta manera. Se refiere a todo tipo de práctica sexual que una persona puede realizar consigo mismo, con otra persona y aún con muchos más, y todavía hay contenidos muchos más gruesos. También en la página 214 del libro citado, entre la bibliografía se encuentra fuera tapujos. Número 10, beneficios de la masturbación femenina del portal web en femenino. Cuando uno ingresa al portal en femenino, se da cuenta que la autora del artículo es una periodista y no una pedagoga o especialista en educación. Quiero hacer notar, señor presidente y colegas, que el señor Daniel Alfaro Paredes fue advertido por la sociedad civil sobre estos enlaces y contenidos inapropiados para nuestros estudiantes. En la sesión de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del 4 de julio del año 2018, y no tomó acciones inmediatas, como ordenar el retiro de estos textos escolares en comunicación con las direcciones regionales de educación y con las unidades de gestiones educativas. Al no retirarlas, ¿cuántas generaciones se han pervertido? Y no es tan solo hace 4 años nomás. Tan ligero es hablar y no pensar realmente en sus hijos, porque muchos, claro, de sus hijos están en colegios particulares, y como no están en colegios estatales, no les interesa qué contenidos tiene la educación. Asimismo, la Constitución Política del Perú reconoce el papel fundamental de los padres de familia en su artículo 13. Estimados congresistas, no se puede minimizar y menoscabar la opinión de los padres de familia en el proceso de enseñanza, aprendizaje. Tienen todo el derecho en saber qué conocimientos y contenidos se les va a enseñar. Finalmente, las voces de los educandos y de los padres de familia del Perú deben de ser escuchados. Y termino con este pensamiento, y que debe ser siempre nuestro: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Montoya, hasta por 4 minutos. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio saludo a la delegación. Quiero empezar esta breve intervención con una frase popular: la justicia tarda pero llega. Es así que hoy nos encontramos debatiendo la acusación constitucional que pesa sobre el exministro de Educación Daniel Alfaro, quien en su efímera gestión al frente de esta importante cartera ministerial, decisiva para la formación y educación de los futuros ciudadanos, no ha tenido la diligencia ni el cuidado debido a las delicadas funciones que la nación le había confiado. Por el contrario, ha utilizado esta función pública para infiltrar los contenidos educativos con enfoques e ideologías ajenas a nuestra realidad, contrario a los valores tradicionales de la sociedad peruana, pretendiendo hipersexualizar a las nuevas generaciones con contenidos que afectan seriamente la intimidad
e inocencia de nuestros niños. Hemos visto contenidos educativos con inaceptables citas y mensajes que incitan a las relaciones sexuales precoces y normalizan prácticas sexuales con las que podemos tener reservas y diferencias. Fomentar este tipo de conductas desde el Estado resulta sumamente lesivo y condenable. Es por esta razón que el ministro de Educación de aquella época tiene que asumir responsabilidades generales y específicas por estos graves hierros del sistema educativo cuando estuvo al frente de estas altas responsabilidades. Desde nuestro grupo político y en especial desde la bancada parlamentaria de Renovación Popular, tenemos un compromiso y un deber con la protección de la infancia, la niñez, los adolescentes y los jóvenes peruanos, porque confiamos en el futuro y grandeza de nuestro país y somos conscientes de la necesidad de entregar la posta generacional a ciudadanos formados en valores y principios democráticos, hombres y mujeres libres y de buenas costumbres, que tendrán a su cargo la construcción de un futuro promisorio para nuestra patria. La gravedad de los cargos formulados contra el exministro de Educación Daniel Alfaro obligan a este Congreso a aprobar la acusación constitucional y permitir que el sistema de justicia pueda desarrollar su trabajo estableciendo las responsabilidades y sanciones a que hubiera lugar. Pretender negar estos hechos y las graves consecuencias de manosear los contenidos educativos en base a dogmas e ideologías ajenas a nuestra realidad pueden constituir un daño irreparable para las nuevas generaciones que no puede quedar impune. Por el contrario, debemos visibilizar para que los funcionarios responsables asuman las consecuencias de sus actos y hechos condenables, como estos no vuelvan a sucederse en nuestro país. Expresamos nuestro rechazo a la impunidad política que algunos sectores interesados pretenden implantar sobre este tipo de conductas, tratando de normalizar los hechos que se imputan bajo falsos conceptos y criterios de una falsa educación sexual y supuestas barreras discriminatorias de las que se acusa la educación tradicional. Por estas razones vamos a votar a favor de esta acusación constitucional y que se asuman las responsabilidades de haber intentado interferir con la adecuada formación de nuestros niños y jóvenes desde una malentendida rectoría ejercida desde el Ministerio de Educación, en perjuicio de la población escolar de nuestro país que constituye el activo y capital humano más valioso de nuestra patria. En este sentido, hacemos un llamado a la representación nacional para que con nuestro voto rechacemos esta forma de hacer política que busca manosear el sistema educativo con propósitos perversos y particulares. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Jáuregui Martínez de Aguayo por 2 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. El exministro debió de haber entrado a este parlamento para pedir perdón a los padres de esta nación. Porque lo que él hizo realmente fue algo monstruoso. El poder permitir que en esos links no solamente se fomenten relaciones sexuales totalmente contra natura, de una manera grotesca, enfermó la mente de miles de estudiantes. Y creo que él debió de haber pedido perdón en vez de justificar su acción. Claro que es responsable. Toda persona que esté en autoridad es responsable de lo que sucede, lo que está bajo su cuidado. Hoy, como madre de familia, levanto mi voz para pedirle a todos los congresistas que esto no quede impune, que levantemos la voz de protesta, porque si nosotros permitimos que ensucien la mente de nuestros niños, no vamos a poder soñar con un futuro bueno para nuestra nación. Estoy realmente sorprendida de cada imagen dada, inclusive fomenta el aborto en casa, fomenta el sexo contra natura, está enfermando a miles de personas. Definitivamente nosotros, como dijo el almirante, vamos a votar para que esto no quede impune. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Martínez Talavera por 1 minuto. Gracias, presidente. Todo puede ir avanzando en la vida, la tecnología, las obras, pero la vida de nuestros hijos no la avanzamos como pretenden avanzar algunos progres. La vida de nuestros hijos tiene que respetarse. La concepción de su etapa de vida va creciendo de acuerdo a cómo van creciendo ellos, cómo se van desarrollando. No les podemos meter sexualidad cuando no están preparados aún. Creo que ese trabajo deben dejarlos a nosotros, los padres, que sabemos cómo educar a nuestros hijos, que sabemos cómo guiarlos por el camino indicado. El libertinaje puede ser para unos, pero no para aquellas familias que tenemos como fundamento de vida a Dios. Y Dios nos ha pedido que eduquemos bien a nuestros hijos. Es por eso que la iglesia
defiende los derechos del niño, los derechos de las madres, y nadie puede modernizarla. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra la congresista Noelia Herrera, hasta por 2 minutos. Congresista Noelia Herrera. Gracias, señor presidente. Es importante que se proteja a nuestros niños, presidente, y que esto a la vez sirva de precedente para que jamás vuelva a ocurrir lo que vivió la comunidad estudiantil con los textos escolares, vergonzosos, denigrantes, humillantes, en pro de promover, señor presidente, aparentemente el conocimiento y la experiencia, cuando la prioridad es que los estudiantes sean estudiantes calificados y se preparen para la vida, a menos que se interprete que la preparación para la vida son necesarios tipos de alcances abominables. Entonces, en esa línea, señor presidente, es importante que se den sanciones ejemplares para que nunca más vuelva a ocurrir y no se juegue con los niños como se ha hecho por un tema político e ideológico, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Alejandro Muñante, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Solicito, por favor, que se puedan proyectar unas filminas. Autorizado. Sí. Sí, presidente, muchísimas gracias. Esto es para, digamos, ilustrar lo que estamos hablando aquí algunos congresistas. Este es el libro Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica que se imprimió en el año 2019 y fue dirigido para estudiantes de 3er grado de secundaria, es decir, chicos de 12, 13 años. Siguiente, por favor. Aquí en la página 82 había un glosario que se llama Conducta Sexual, pero invitaba a los alumnos a ingresar ese link para que puedan profundizar en este concepto. Siguiente, por favor. Allí se encontraban, presidente, con esta página cubana, ECURRED, donde se hablaba y se desarrollaba el término conducta sexual, pero allí justamente están los términos que nosotros cuestionamos. Siguiente, por favor. Por ejemplo, se habla del coito anal, se habla de las relaciones sexuales de manera homosexual, heterosexual y bisexual, incluso en grupo. Se habla acerca de los beneficios de la masturbación. Se habla de que la religión y los mitos, digamos que son perjudiciales para estas cosas. Se señalan varias cosas que seguramente muchos padres de familia no estarían de acuerdo. Siguiente, por favor. Se habla, aquí justamente en estos párrafos es donde se detalla de manera explícita cómo es que los chicos deberían tener este tipo de sexo. Es decir, aquí les instruyen de cómo deberían hacerlo, paso por paso, presidente. Díganme ustedes si esto no es contenido inapropiado para chicos de 12 y 13 años de edad. Siguiente, por favor. Y justamente esta misma página invita a los lectores a buscar otros links donde se encuentran con este. Fuera tapujos, 10 beneficios de la masturbación femenina. Justamente como lo indicaba el congresista Esdras, fue elaborado por una periodista, no por una especialista en psicología o en educación. Siguiente, por favor. Ahí está el retrato. Ahí pueden ustedes darse cuenta de quién elabora estas páginas. Presidente, tengo un minuto. 1 minuto a cuenta de su bancada. Muy bien, muchísimas gracias. Siguiente, por favor. Bien, todo esto que le estamos mostrando, presidente, fue advertido el 4 de julio de 2018 en una sesión de la Comisión de Educación antes que se impriman estos textos, presidente. Y justamente en esto radica la imputación por omisión y rehusamiento de funciones al exministro de Educación, porque él pudo haber preveído esto y no le dio la gana, presidente. Apeló a la famosa Rectoría de la Educación como que si se tratara de una potestad que está por encima de los padres de familia. La ley orgánica en su artículo 25, ley orgánica del Poder Ejecutivo, señala que los ministros de Estado
supervisan y evalúan las políticas nacionales y sectoriales a su cargo. Asimismo, asume la responsabilidad inherente a dicha función. Hoy, presidente, miles y miles de padres de familia que salieron a las calles por mucho tiempo pidiendo justicia, espera que este Congreso realmente le haga justicia. Y como dice Dios en su palabra, Dios no tendrá por inocente al culpable. Gracias. Gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Camones Soriano, miembro de la subcomisión acusadora. Presidente, que hacer una Congresista Cortés. aclaración, revisión. Perdón, un momento, congresista Camones. Presidente. Un momentito, congresista Camones. Ok. Congresista Cortés, antes de iniciar este debate, he solicitado respetuosamente a los señores voceros, a los señores parlamentarios que puedan acreditar el rol de oradores. Usted no se ha registrado. Está usted pidiendo el uso de la palabra en este momento. Por excepción, le voy a conceder 2 minutos. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, colegas congresistas. La verdad, todo este sucedido parece indignante. ¿Cómo es posible que hemos tenido un ministro de Educación de esa calaña? Perjudicó a muchos de nuestros niños. Es cierto, pues, claro, como ellos no tienen a sus hijos en colegios estatales donde nosotros tenemos, donde la mayoría de los peruanos tienen a sus hijos, pues no les interesó, no les importó. Pero, presidente, quiero terminar diciendo, justicia que tarda no es justicia. Demasiado tiempo por cómo es que la legislatura anterior no lo ha sancionado, porque ha esperado todavía que nosotros lo sancionemos. Pero de todas maneras, presidente, creo que está en su momento y creo que es momento de darle sanción para que no vuelva a suceder más estos atropellos a nuestros niños y niñas de los padres, de los ciudadanos, de los peruanos, de la gran mayoría de donde nosotros venimos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Camones Soriano, miembro de la subcomisión acusadora. Gracias, presidente. Presidente, voy a dar lectura al título del proyecto de resolución. Proyecto de resolución legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa penal contra Daniel Alfaro Paredes en su condición de exministro de Educación por la comisión de delitos. Señor presidente, habiendo culminado ya mi participación, también solicito a usted que someta al voto en la presente acusación. Gracias. Señores congresistas, de conformidad con el artículo 89 del reglamento del Congreso, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa propuesto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señores congresistas, habiéndose establecido el número legal de congresistas de la Comisión Permanente en 30 integrantes, dado el fallecimiento de nuestro colega Guerra García Campos, el cálculo para las correspondientes votaciones calificadas se realizarán descontando 29 integrantes del número legal de congresistas, que es de 130, de conformidad con los artículos 100 de la Constitución Política y 89 del Reglamento del Congreso. Señores congresistas, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del Congreso que acusa al exministro de Educación, señor Daniel Alfaro Paredes, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Señor relator, de lectura al proyecto de resolución legislativa del Congreso. Proyecto de resolución legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa penal contra Daniel Alfaro Paredes en su condición de exministro de Educación por la comisión de delitos, considerando, primero, que con fecha 15 de abril de 2019, los excongresistas Edmundo del Águila Herrera, Paloma Noceda Chián y Armando Villanueva Mercado, de conformidad con el artículo 89, literal A del Reglamento del Congreso de la República, presentaron denuncia constitucional 319 contra el exministro de Estado, Daniel Alfaro Paredes, como presunto autor del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de omisión,
rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal, en agravio del Estado, delito de carácter permanente. Segundo, que, mediante informe de calificación de fecha 29 de diciembre de 2020, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, declaró procedente la denuncia constitucional 319 por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. Tercero, que la Comisión Permanente, en sesión celebrada el 22 de enero de 2021, acordó otorgar el plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente el informe final. Cuarto, que el 18 de marzo de 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe final que recomienda acusar a Daniel Alfaro Paredes en su condición de exministro de Estado en la cartera de Educación durante el periodo comprendido entre el 2 de abril de 2018 y el 11 de marzo de 2019, pues no habría cumplido con las funciones propias de su cargo al haber omitido vigilar y supervisar el contenido de los textos escolares correspondientes al año escolar 2019. Tal es el caso del texto escolar denominado Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para los alumnos del tercer grado de secundaria, donde aparece un link con contenido inapropiado, así como se ha logrado acreditar que el mencionado exministro no respondió los oficios números 2777, 2017, 2018, 2832, 2017, 2018, 3084, 2017, 2018, 86, 2018, 2019 y 205, 2018, 2019, requiriéndole información y documentos referidos a dichos hechos. Ello en vulneración de los artículos 69 y 87 del Reglamento del Congreso. Quinto, que la Comisión Permanente, en sesión celebrada el 22 de septiembre de 2023, aprobó el informe final de la denuncia constitucional 183, ex 319, y la conformación de la subcomisión acusadora para formular acusación ante el Pleno del Congreso de la República. Sexto, que durante el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional se ha respetado el debido proceso y se ha brindado al denunciado Daniel Alfaro Paredes todas las garantías necesarias para que pueda ejercer su derecho de defensa, quien ha presentado sus descargos, ha participado en las sesiones de audiencia pública. Asimismo, se le ha garantizado el acceso al expediente de la denuncia constitucional. Sobre la base de estas consideraciones y las esgrimidas en el informe final, y luego de haber ejercido el denunciado su derecho a la defensa, el Pleno del Congreso de la República, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y el inciso I del artículo 89 de su reglamento, ha resuelto declarar haber lugar a la formación de causa penal contra el señor Daniel Alfaro Paredes, en su condición de exministro de Educación, por ser presunto autor del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal, en agravio del Estado. Señores congresistas, a continuación se dará lectura a la relación de integrantes de la Comisión Permanente que se encuentran impedidos de votar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú y el inciso I del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Señor relator de lectura. Relación de congresistas que en su condición de miembros titulares y suplentes de la Comisión Permanente están impedidos de votar respecto del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que propone acusar al denunciado Daniel Alfaro Paredes en su condición de exministro de Estado del sector de educación, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Congresistas: Soto Reyes, Alegría García, Cerrón Rojas, Amuruz Dulanto, Aguinaga Recuenco, Juárez Gallegos, Lizarzaburu, Moyano Delgado,
Palacios Guamán, Montalvo Cubas, Cruz Mamani, Salguana Cavides, Camones Soriano, Acuña Peralta María, Raimundo Mercado, Limachi Quispe, Paredes González, Medina Hermosilla, Montoya Manrique, Cueto Acerbi, Chirinos Venegas, Bazán Calderón, Luna Galvez, Paredes Castro, Portero López, Soto Palacios, Coaila Juárez, Valer Pinto, Medina Minaya. Se recuerda a la representación nacional que para la aprobación del proyecto de resolución legislativa del Congreso se requiere la votación favorable de la mitad más uno de miembros del Congreso, sin la participación de los integrantes de la Comisión Permanente. Es decir, se requieren 52 votos. Se reitera que no pueden votar los miembros de la Comisión Permanente. En consecuencia, los integrantes de ese órgano parlamentario podrán marcar su asistencia, pero se deshabilitará el registro de su votación en el sistema. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando lista. Salguana Cavide, presente, presidente. Zeta Chunga, presente. Aquí. José Luna. José Luna, presente. Señores congresistas, estamos pasando lista. Aguinaga, presente. Barbarán, para marcar asistencia, por favor. Señores congresistas, estamos pasando lista. Barbarán, presente. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 96 señores congresistas, más Salguana Cavides, Zeta Chunga, Luna Galvez, Aguinaga Recuenco, Barbarán Reyes. Al voto, Paredes González, Ilis López. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Barbarán a favor. Señores congresistas, estamos en votación.
Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Julón a favor. Han votado a favor 56 señores congresistas, 5 en contra, 13 abstenciones. Más a favor, Barbarán, Revilla, Alba Rojas y Julón. Ilis López. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso que acusa al exministro de Educación, señor Daniel Alfaro Paredes, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Señores congresistas, en aplicación de lo dispuesto por el inciso J del artículo 89 del reglamento del Congreso, el expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política del Estado. Señor relator, siguiente tema. Paredes Castro, a favor. Muy bien, amigos, esto sería todo por mi parte. Mi nombre es José Fernández, somos JF Digital, estaremos informando más acerca de la actualidad y política, de actualidad y política del Perú. Muy bien, esto es todo por mi parte. Tengan una excelente noche, cuídense, chau chau.